Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Vamos a ingresar ahora a este nuevo tipo de dilatación. Me refiero a dilatación volumétrica, ¿no? Bien, inicialmente asumimos acá un cierto bloque, ¿no? Que tiene obviamente un cierto volumen, donde inicialmente el volumen está dado con volumen B sub 0. Imagínense esta figura nada más, la que está en la parte interna, si ustedes quieren. Volumen, el cual hace un volumen B sub 0, la cual está a la temperatura T sub 0. Ahora, ante un incremento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder notar de que este cuerpo se dilata, bueno, inicialmente por este lado y por este otro lado. De tal manera que tomando ahora en cuenta su nuevo volumen, ¿no es cierto? Este va a ser el volumen ya final, ¿no? Indicamos acá el volumen final y también una temperatura final, ¿no es cierto? Ahora bien, en este caso, la fórmula para hallar el volumen final está definida de esta forma: de volumen final es igual a volumen inicial, en paréntesis 1 más el beta. ¿Pero qué es beta? Beta es el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Así se llama ya cuando se habla de dilatación de volúmenes. Y además multiplicado por el delta T, ¿no es cierto? Pero a la vez también esta fórmula se puede expresar como velocidad final igual a velocidad V sub 0. Uno más, en este caso, en vez de beta, también se puede colocar 3 veces el alfa, o sea, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por el delta T. ¿De acuerdo? Bien, para aclarar esta situación, vamos a analizar este ejemplo, donde acá indicamos una vasija de zinc, indicamos, ¿no es cierto?, de 1 litro de capacidad, estamos hablando del volumen, está lleno de mercurio a 100 grados Celsius. Me refiero a este recipiente, o esta vasija, ¿no? El material es zinc y dentro de ella está el elemento mercurio, obviamente en forma de líquido, ¿no es cierto? Pero en esta situación notamos que está a una temperatura de 100 grados. Tanto el zinc, obviamente el mercurio, ¿no? Ahora, acá se indica que se enfría hasta 0 grados Celsius. Pues imagínense, en este caso, ¿no es cierto? Esta es su situación inicial, donde está el elemento mercurio, acá justamente al nivel, ¿no? Está llenito en esta vasija o en este recipiente. ¿Qué pasa? Si acá está a 100 grados Celsius, inmediatamente reducimos su temperatura hasta 0 grados Celsius. Entonces, cuando reducimos la temperatura a 0 grados Celsius, ¿qué es lo que va a pasar con los volúmenes? Por ejemplo, el zinc, en este caso, se va a achicar un cierto volumen, pero más se va a achicar, en este caso, el mercurio, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se tiene el instante inicial y el instante final, lo que nos pide calcular acá es calcular la masa de mercurio, nos dice, a 0 grados Celsius, para que se vuelva a llenar la vasija, ¿no? Es decir, si ha disminuido de 100 grados Celsius a 0 grados Celsius, ¿qué pasa con el mercurio? El nivel del mercurio ha bajado desde acá, de la posición en que estaba hasta el tope, ha bajado hasta acá. Este es ahora el volumen del mercurio, ¿no es cierto? Y acá ha quedado un espacio vacío, llamamos un delta B, ¿no es cierto? Ahora, lo que se quiere calcular es la masa de mercurio que va a ser necesario, ¿no es cierto?, para que se pueda llenar este espacio vacío. ¿De acuerdo? Además, para ello se tiene acá los datos complementarios, indicamos para este problema, ¿no es cierto?, donde el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, según en tablas, de tablas también podemos hallar este valor, es 182 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Además, la densidad del mercurio, ¿no es cierto?, es 13,6 grados sobre centímetro cúbico a 0 grados Celsius. Y otro dato que nos da este problema es el coeficiente de dilatación lineal del zinc, o sea, de este material, ¿no es cierto?, de este material zinc,
de la vasija, ¿no? Y es equivalente a 25 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Este valor también podemos encontrar en tablas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo hallamos la masa de este material mercurio para que pueda rellenar este volumen? ¿Sí? Bien, inicialmente acá lo que vamos a hacer es analizar volúmenes, ¿no? Más antes nos referimos en este caso a la vasija, ¿no? O este recipiente, ¿verdad? ¿Dónde podemos aplicar esta formulita? O sea, es esta misma, ¿no? Es esta misma fórmula. ¿No es cierto? Pero acá hay que tomar en cuenta las temperaturas. Por ejemplo, si hablamos de volumen final, ¿no es cierto? Estamos refiriéndonos a un volumen, en este caso, de la vasija a 100 grados Celsius. Esto es igual al volumen también de la vasija, ¿no es cierto?, a 0 grados Celsius y uno más el beta, ¿no? El beta hemos indicado que es el coeficiente de dilatación volumétrica y multiplicado a la vez por la variación de temperatura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que buscamos de esta ecuación, ¿no? Buscamos, obviamente, despejar este volumen a 0 grados Celsius. Es decir, despejando este volumen, ¿no es cierto?, como está multiplicando este paréntesis llevamos al otro lado a dividir. Y nuestra ecuación va a quedar de esta forma. ¿No es cierto? Ahora bien, acá está en función de beta, en coeficiente de dilatación volumétrica. Estamos hablando para la vasija, por si acaso. Y la vasija, en este caso, es de material zinc. ¿De acuerdo? Este recipiente. ¿No es cierto? Ahora, también en este caso, en vez de beta, se puede escribir 3 veces, en este caso, el coeficiente de dilatación lineal del zinc, ¿no? Es decir, en vez de este beta, escribimos 3 veces el alfa de zinc, ¿verdad? Ahora sí, ya se pueden empezar datos, ¿no? Entonces este volumen, ¿no es cierto?, a 0 grados Celsius, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, en este caso, al volumen inicial que tiene, nos indica que es de 1 litro, ¿no? ¿Verdad? Nos indica que es de 1 litro. Pero 1 litro equivalente en centímetros cúbicos, ¿no es cierto?, es directamente equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Sabemos que en 1 litro existe 1000 centímetros cúbicos. Reemplazamos, ¿no?, el volumen. Y luego dividimos entre 1 más 3, acá está el 3, es un coeficiente, por el alfa de zinc, el cual se puede hallar en tablas, además acá, bueno, nos da como dato 25 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Y multiplicamos, nos dice, por la variación de temperatura. Pero la temperatura está variando, en este caso, de 100 hasta 0. Como ustedes quieran, de 0 hasta 100. ¿No es cierto? Entonces, directamente colocamos acá 100, la temperatura final, menos 0, la temperatura inicial, ¿no es cierto? Todo está en grados Celsius, ¿verdad? Acá podemos simplificar grados Celsius con grados Celsius. Y este resultado vamos a hallar en centímetros cúbicos, ¿no? Ahora, si ustedes hacen este cálculo, si tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto?, hagan todo este cálculo, ¿no? Y el valor que les va a dar es 992.55 centímetros cúbicos. Ese es el volumen, les repito, de la vasija, pero esta vez ya a 0 grados Celsius, ¿no? O sea, cuando disminuye repentinamente su temperatura de 100 hasta 0. Bien. De igual manera vamos a analizar para el mercurio, ¿no es cierto? Este análisis lo hicimos antes para la vasija nada más, ¿no? ¿Qué pasa para el mercurio? De igual manera vamos a aplicar esta formulita de volumen, ¿no? Volumen final es igual a volumen inicial, 1 más beta por delta de T. Acá está. Este volumen inicialmente está a 100 grados Celsius, igual volumen del mercurio también a 0 grados Celsius, y 1 más, en este caso, el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio multiplicado por variación de temperatura. Lo que nos va a interesar es despejar este volumen, ¿no?, del mercurio, pero a 0 grados Celsius. Despejamos de esta ecuación, ¿no es cierto? Este paréntesis va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Y nos va a dar esta relación de acá. Entonces ya tenemos la formulita para poder ya directamente reemplazar datos. Nuevamente acá el volumen del mercurio a 100 grados Celsius, ¿verdad?
estamos hablando de esta posición, ¿verdad? Es otra vez 1000, es un litro, ¿verdad? 1000 centímetros cúbicos, sabiendo de que inicialmente está lleno de mercurio este recipiente. Luego dividimos entre 1 más, pero el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es un dato, o sea, el beta, acá está, ¿no? Es un dato que nos da el problema. Entonces reemplazamos por ese dato, ¿verdad? Y en delta T, nuevamente, la diferencia de temperaturas, 100 menos 0, está en grados Celsius. Nuevamente acá vamos a simplificar grados Celsius con grados Celsius. Y ese resultado nos va a dar en centímetro cúbico, ¿no? Ustedes también pueden comprobar este valor haciendo esta operación, ¿no es cierto? Directamente nos va a dar 982.13 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora bien, conociendo ya estos volúmenes, tanto de la vasija y también del mercurio, ¿no es cierto? Ya podemos hallar la variación de volumen, o sea, el delta B. Podemos hallar ya este delta B de acá. ¿No es cierto? ¿A qué se iguala ese delta B? Va a ser nada más que al volumen que se tenía en este caso. Indicamos, ¿no es cierto?, este volumen a 0 grados Celsius, ¿no? Es decir, de la vasija a 0 grados Celsius menos el del mercurio a 0 grados Celsius, cuyos valores acá ya los hemos calculado, tanto de la vasija y también del mercurio. Entonces, hallando esta diferencia, el resultado al cual vamos a poder llegar va a ser la siguiente, ¿no? Es decir, acá el delta B, o variación de volumen, va a ser igual a ¿qué? Más antes al volumen a 0 grados Celsius de la vasija, acá está, ¿no? Copiamos 992.55 centímetros cúbicos. Vamos a restar el del mercurio, cuyo valor nos dio 982.13 centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Entonces esta diferencia también ustedes ya la pueden calcular, ¿no? Esta diferencia que nos da en este caso es 10.42, ¿verdad? Pueden comprobarlo, por favor. 10.42 centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Por lo tanto, centímetros cúbicos, por lo tanto ese sería este valor del delta B, ¿no? Pero nos pide ya solamente la diferencia, en este caso, de volúmenes. Nos pide ya la masa del mercurio, ¿no? Que va a estar, obviamente, en este delta B. Entonces, ¿cómo hallamos esa masa, en este caso, del mercurio? Decimos entonces, el siguiente paso, cantidad, diremos, de masa indicaremos de mercurio, o sea, del Hg, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esta relación, para hallar esta masa, vamos a acudir a una de las fórmulas bastante conocidas, ¿no? De que la densidad del mercurio, ¿verdad?, es igual precisamente a la masa del mercurio dividido entre el volumen. Pero ahora, ¿cuál va a ser este volumen? Obviamente va a ser el delta B. ¿No es cierto? Va a ser en este caso el delta B, ¿no? Ahora, queremos calcular la masa del mercurio, ¿no es cierto? Entonces, despejando la masa del mercurio, esto va a ser igual nada más que a la densidad del mercurio, ¿no?, multiplicado por la variación de volumen, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos ya, o conocemos estos datos, decimos la masa del mercurio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la densidad del mercurio. Pero la densidad del mercurio es un dato. Estamos hablando de 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Y a la vez vamos a multiplicar por el delta B, o sea, por variación de volumen delta B, el cual también es dato,
estamos hablando de 10.42 centímetros cúbicos. Por tanto, haciendo esta operación, ¿no es cierto? Antes acá, analizando unidades, se va a eliminar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y ese resultado nos va a dar en gramos, ¿no? Y multiplicando 10.42 con 13.6, el resultado va a ser 141.71 gramos, ¿no? Pero gramos en este caso de material o de este líquido, más bien hablamos de mercurio. Este es el resultado que buscamos, ¿no? O sea, con esta masa de mercurio va a ser posible completar todo este espacio, ¿no es cierto?, dado a consecuencia de la disminución de temperatura desde 100 hasta 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma aclaramos el concepto de dilatación volumétrica, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar directamente ya ahora a la parte de calor. ¿Qué es el calor? Se puede decir que el calor es simplemente una energía en transición, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si acá tenemos, indicaremos un material A, ¿no?, que está a una temperatura, indicaremos una TDA, y tenemos acá otro material. Estamos hablando de un material B, digamos. Pero el material B está a una temperatura TDB, vamos a indicar, ¿no? Es decir, son una especie de bloques más o menos, ¿no es cierto? Ahora, sabiendo de que la temperatura de este cuerpo A es mayor a la temperatura del cuerpo B. Ahora, ¿qué pasa si juntamos estos dos materiales, ¿no?, con esta relación de temperaturas? Entonces, haciendo esta unión, ¿no es cierto?, vamos a notar que nuestros materiales van a estar representados, a ver, de la siguiente forma, ¿no? Bueno, más o menos algo así, ¿no es cierto? Donde este sigue siendo el material, indicaremos A, y este sigue siendo el material B. Pero como hay una relación de temperatura, la temperatura de A es mayor a la temperatura de B, y cuando juntamos estos dos materiales, ¿no es cierto?, ¿qué va a ocurrir? Va a existir un flujo de calor, el cual siempre va del lado de mayor temperatura al lado de menor, en este caso, temperatura. ¿No es cierto? Hablamos precisamente del calor, el cual se simboliza con la letra Q mayúscula, ¿no? Entonces, hay un flujo de calor, ¿no es cierto? Les repito, del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. Nunca puede ser al revés. Nunca el calor puede ir de menor temperatura a mayor temperatura. Siempre va del mayor al menor, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, se dice de que calor es, en este caso, una energía en transición, ¿no? Entonces, para ello se define los siguientes conceptos, ¿no? Por ejemplo, el equivalente mecánico de calor. El equivalente, indicamos, mecánico de calor, ¿no es cierto? Mecánico de calor. Esta vez ya tomamos en cuenta la unidad del calor. El calor se mide en calorías. Ahora, ¿qué relación tiene en este caso con Joule, ¿no? Decimos de que una caloría, ¿no?, generalmente se presenta con cal, significa caloría, es igual a 4,186 joules, ¿no? Recordemos de que joules es la unidad de energía, ¿no es cierto? Y también acá caloría, ¿no? Es una unidad que tiene relación con la energía. Entonces, el equivalente mecánico de calor se utiliza esta relación, ¿no es cierto? Pero además, se toman en cuenta dos conceptos importantes si hablamos del calor. Está relacionado con la capacidad
calórica y el calor específico. ¿No es cierto? Por ejemplo, a ver, acá les indico. Capacidad calórica. La capacidad calórica, ¿verdad? Se define con una CDC, directamente es igual al calor dividido entre la variación de temperatura. ¿No es cierto? Esas unidades están en caloría sobre, en este caso, una temperatura, grados Celsius, por ejemplo. Es la unidad en la cual se mide la capacidad calórica. Por otro lado, también se toma en cuenta el calor específico. El calor específico. El calor específico, ¿a qué es igual? Es igual acá al calor dividido entre la masa, N es la masa, multiplicado por la variación de temperatura. ¿No es cierto? Entonces acá se despeja ya el calor, y este calor va a ser nada más que a la masa de la sustancia multiplicado por el calor específico y multiplicado por la variación de temperatura, ¿no? Esta formulita se utiliza en varios problemas, especialmente en la parte de calorimetría, del cual vamos a ver la próxima clase, ¿no es cierto? Pero para aclarar ahora, este concepto del calor, a ver, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Analizamos este ejemplo. A ver, les indico, en este ejemplo que se tiene, ¿no es cierto? Hablando del calor, ¿no es cierto? Decimos, calcular el calor que consumirá, calcular el calor que consumirá, diremos, calcular el calor que consumirá 25 gramos que consumirá un bloque, digamos más bien, un bloque de 25 gramos, ¿no es cierto? Obviamente hablamos de masa, 25 gramos, más de 25 gramos indicamos un bloque de 25 gramos, cuyo material, diremos, ¿no? Bueno, cuyo material, diremos, es cobre, llamaremos. Ustedes nos referimos al material cobre, ¿no es cierto? Para subir su temperatura, o para elevar, como ustedes quieran, para elevar, diremos, su temperatura, ¿no es cierto? Para elevar su temperatura, indicamos, a ver, de 16 grados Celsius, que indicamos de 16 grados Celsius, a ver, 270 grados Celsius. ¿No es cierto? Además acá agregamos, punto seguido, también expresar en joules. También decimos expresar en joules. ¿De acuerdo? Bien, pues acá el enunciado indica calcular el calor que consumirá un bloque de 25 gramos, cuyo material es cobre. Para elevar su temperatura, decimos de 16 grados Celsius a 270 grados Celsius, ¿no? Entonces, seguramente vamos a ver este primer resultado en calorías, ¿no es cierto? Pero ese resultado de calorías también acá se indica expresar en joules, ¿no es cierto? Bien, entonces hacemos la solución en este problema, ¿verdad? Donde acá vamos a dibujar rápidamente este material cobre, bueno, asumir más o menos de esta forma, como si fuera un bloque, ¿no es cierto? Algo así. Hablamos de cobre. Ahora,
Esta material cobre inicialmente estaba a 16 grados Celsius, ¿verdad? Pero se le agrega calor, ¿no es cierto? Calor se simboliza ya el indicado con la letra Q mayúscula, de tal manera que se eleva la temperatura de 16 grados Celsius a 270 grados Celsius. Ahora, en esta elevación de temperatura la pregunta es, calcular el calor que consumirá este bloque, ¿verdad? ¿Cómo hallamos ese calor que va a consumir? A ver, vamos a acudir a la fórmula que ya la conocemos, del calor en función del calor específico, ¿no es cierto? Es decir, esta formulita, ¿sí? Vamos a aplicar esa formulita de acá, ¿no es cierto? Entonces, aplicando, diremos, esta fórmula, ¿no? Aplicando, ¿no es cierto? De que el calor es igual a la masa precisamente de la sustancia, multiplicado su calor específico, multiplicado por la variación de temperatura. ¿Verdad? Ahora, pero acá hay que hacer algunas consideraciones. Pero, decimos, esta C, ¿no es cierto?, es el calor específico, pero ahora especialmente estamos tratando calor específico para el cobre, ¿no es cierto? Entonces, de tablas, este calor específico, vamos a hallar directamente y es equivalente a 0,1. ¿Pero en qué unidades? Está en las unidades de caloría, ¿no es cierto?, gramos por grado Celsius. No, es decir, este valor se lo vamos a más bien obtener de tablas. Ya está tabulada, ¿no? Así como también para otros materiales, si estamos hablando del cobre específicamente en este caso. ¿No es cierto? Ahora, otro valor que en este caso vamos a poder también expresar o directamente, ¿no? Entonces, digamos, fíjense, platicamos un momento. Se va a tener la relación del calor, ¿no? Este calor va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa, y dijimos, de la sustancia, el calor específico, en este caso del cobre, acá se puede hallar en tabla, les decía. ¿Y qué es delta T? Delta T es la diferencia de temperaturas, ¿no? Si acá estamos indicando aumenta de 16 hasta 270, hablando en grados Celsius. Entonces 270 es la temperatura final y 16 grados es la temperatura inicial. Por lo tanto, vamos a tener temperatura final menos la temperatura, en este caso, inicial. ¿Verdad? Entonces, vamos a reemplazar directamente datos, ¿no? De dónde este calor va a ser igual a qué. Hablamos de la masa de la sustancia, de esta sustancia, cobre, y según los datos nos indica que es 25 gramos. Multiplicamos por su calor específico, del cobre en este caso, y de tablas hemos hallado 0,1 caloría, ¿no es cierto?, gramo multiplicado por grados Celsius. Ahora bien, ¿qué pasa en las temperaturas? Temperatura final, acá están los datos, es 270 nos indica, menos la temperatura inicial 16, ¿no es cierto? También en grados Celsius. Entonces, de acá inicialmente analizamos unidades, donde notamos que se va a simplificar gramo con gramo. Se va a simplificar grado Celsius con grado Celsius, ¿no es cierto? Y este resultado vamos a obtener en unidades de calorías. ¿Verdad? Ustedes también pueden hacer este cálculo, 270 menos 16, multipliquen por 0,1 y multipliquen por, en este caso, 25. ¿Cuánto os va a dar? Yo obtengo el valor de 635 calorías. ¿Está correcto?
Pues repito, ustedes también pueden hacer este cálculo, ¿no es cierto? Y la cantidad de calorías da 635. O sea que esta cantidad de calor, ¿no es cierto?, se debe proporcionar, diremos, para que su temperatura aumente en este material cobre de 16 grados a 270 grados Celsius. Bien, también por otro lado nos pide de que este resultado que hemos hallado expresemos en joules, ¿no es cierto? ¿Cómo expresamos en joules? Desde acá decimos expresando en joules este resultado, indicamos expresando en joules, vamos a aplicar el equivalente mecánico del calor. Es decir, inicialmente acá copiamos el resultado que hemos hallado, 635 calorías. ¿Sí? Hacemos un factor de conversión, acá colocamos calorías y en el numerador colocamos joules. Y sabemos que una caloría es igual a 4,186 joules. Acá eliminamos calorías con calorías, ¿no es cierto? Y este resultado al cual vamos a llegar va a estar precisamente en joules. ¿De acuerdo? Entonces multiplicamos 635 por 4,186 joules precisamente, ¿no? Y este resultado nos va a dar, en este caso, 2.658, ustedes también pueden comprobar, 2.658.11 joules. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 635 calorías es también equivalente a 2.658.11 joules. Entonces, es la cantidad de calor que se debe agregar o proporcionar, les repito, este trozo de cobre, diremos, para que pueda aumentar su temperatura desde 16 hasta 270 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma aclaramos también el concepto del calor relacionado con el calor específico. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, la próxima clase, les decía, vamos a ver la parte de calorimetría. Y luego vamos a entrar ya a la parte de propagación de calor. ¿No es cierto? Y también vamos a ver los cambios de fase que se producen a través, en este caso, del calor, ¿no? Ustedes deben saber de que el calor es un fenómeno muy importante, ¿no es cierto?, en donde es capaz de transformar la materia. Y el ejemplo más claro, en este caso, es del convirtiendo o transformando más bien de hielo, ¿no es cierto?, en este caso, a vapor, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cubito de hielo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si a este cubo de hielo le agregamos calor? Se va a derretir y se vuelve agua. ¿Qué tal si a ese elemento agua vamos aumentando continuamente de calor? Se va a calentar el agua, va a llegar a hervir a 100 grados Celsius y luego se va a convertir en vapor. Todo debido, nada más en este caso, a que estamos incrementando calor precisamente a este elemento. ¿No es cierto? Entonces, iremos viendo ese tema en la próxima clase. Y les aconsejo que vayan siempre repasando, ¿no? Les estoy enviando apuntes mediante la plataforma Moodle. Entonces, vayan haciendo lectura precisamente de esos apuntes. ¿No es cierto? Como ustedes verán, como ustedes habrán visto acá en clases, estamos aclarando con más ejemplos y estamos, o estoy más bien en este caso, resumiendo de manera bastante breve los conceptos. Esos conceptos ya un poco más desarrollados, ya lo tienen ustedes en los apuntes que les estoy enviando. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces por ahora quedamos acá. Nos veríamos la próxima clase. Muchas Inge, gracias por su atención. Inge, una pregunta, Inge. Sí, dígame. De la anterior clase, cuando era el examen, varios compañeros tuvimos el error en la plataforma.
que, por ejemplo, mi caso ha sido que he entrado y luego automáticamente se ha cerrado y ya no puede resolver el examen. Bueno, yo te diría que ese es error ya de Cardex, no sé, de los encargados de la plataforma. Eso a mí ya no me compete, ¿no? Yo ya no puedo hacer nada. Lo único que yo hago es subir las preguntas, abrir el tiempo de 1 hora. Esa es mi función. Ahora, si ha habido una falla, bueno, no sé, usted quizás tendría que consultar con los encargados de la plataforma. Yo ya no tengo que ver nada en ese sentido. ¿Está claro? Ya, Inge, ¿no se puede haber un recuperatorio o un examen así Mire, va a haber para... un examen recuperatorio después del segundo parcial, eso ya les he indicado. ¿Ya? A los que les ha ido Ya, mal, por ejemplo, en este examen, pueden recuperar, pero después del segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Van a tener una oportunidad para recuperar este examen a los que les ha ido mal. ya, Inge, Pero a un 70% les ha ido bien, se aseguro. Un 70-75% tienen nota de aprobación de este examen. O sea que para decirles que el examen no estaba tan complicado, ¿no? ¿Sí? está bien, Muy Inge. buenos. Entonces nos veremos la próxima clase. Hasta luego y gracias por su atención.